Hoy exploraremos el profundo y misterioso mundo de los stevia. Claro que no. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí empieza este resumen de lo más destacado de la semana y tiene corte el viernes 20 de febrero de 2026. Es también un aporte para el programa radial Amanecer y Atardecer Ranchero que se transmite en 3 emisoras de Canadá, en Ottawa, Waterloo y Toronto. Yo soy la Daniela León y así me encuentran en todas las redes sociales. Como ya se nos ha hecho costumbre, dividimos este espacio primero en noticias internacionales y luego locales de Canadá. Pero hoy permítanme apostarle a lo inverso. Empecemos en casa. Y para variar, empezar por casa significa hablar de Estados Unidos, aunque vivamos en Canadá. Paciencia, por favor, porque en breve les vamos a compartir por qué o qué situación podría tener que ver con los nuevos aranceles de Trump anunciados ayer, el nuevo plan de industria de defensa de Canadá, las negociaciones entre Canadá y México y el que un diputado se camiseteara y se cambiara de conservador a liberal. Y además el anuncio de referéndum que ha hecho la provincia de Alberta. Después de entender cómo estas noticias se pueden estar integrando en un tema, avanzaremos con temas de interés global. Así que busquen un café, acepten esta invitación porque las noticias de hoy están cargadas. Empecemos por el giro arancelario del 20 de febrero. La cosa se puso color de hormiga este viernes después de que la Corte Superior de Justicia de Estados Unidos haya declarado ilegales los aranceles impuestos por Trump en abril del año pasado a más de 100 países. Trump, como era de esperarse, se enojó ante este pronunciamiento y ahora impuso un arancel global del 10% a todos los que metan un producto a este país. Hay que decir que Canadá está exento en la mayoría de casos de esto por el acuerdo de comercio trinacional que existe vigente. Oigan, ¿alguna vez ustedes se imaginaron lo peligroso que iba a ser tener a un malcriado con poder? Pero bueno, volvamos al tema. Yo aquí me voy a detener un momento porque en este espacio, en este resumen, nos gusta el contexto. Eso por si alguno de ustedes aún no vivía aquí o bueno, por la simple necesidad de refrescar. El 12 de abril del año 2025, Trump usó una ley que existe en su país desde el año 97. Se llama la Ley de Poderes de Emergencia Económica, más conocida ya como AIPA. Se valió de esa ley para imponer un arancel universal del 10% sobre las importaciones estadounidenses y recargos para una serie de países. Ustedes supondrán que como estaba vigente el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, el CUSMA, esto no iba a afectar a sus socios. Y suponen muy mal, porque a pesar del CUSMA o TEMEC y todo, ya unos meses antes de esto, en febrero de 2025, Trump había empezado a imponer aranceles a Canadá y a México, entre el 10 y el 50% según el tiempo y el producto. Esto es largo de explicar. ¿En dónde se pusieron estos aranceles? Pues en la industria automotriz, en el aluminio y minerales críticos. Pero hay que decir que no usó la ley de emergencia, la AIPA, sino usó la sección 232 de otra ley que se llama la Ley de Expansión Comercial, que le permitía invocar motivos de seguridad nacional. Realmente no nos da tiempo de recordar todo el rollo que fue esto, pero lo especifico porque necesitamos separar las leyes. Cuando las separemos, notaremos con claridad que el fallo de la Corte que dio ayer no elimina los aranceles de acero ni los de autos a Canadá. ¿Y saben qué? Yo sé que estos temas nos parecen pesados, pero sí nos deben importar, porque esto impacta directamente en nuestros bolsillos. Y para darles un ejemplo, la imposición arancelaria de las que les estoy hablando provocaron que Canadá registrara un déficit comercial récord de $7,100 millones apenas 4 meses después de ser aplicadas. ¿Y dónde creen que se siente esa pérdida? Pues en la mesa, amigos, en nuestras mesas. Bueno, ya luego de este flashback, regresemos a lo de ayer. Una vez que la Corte sorprendió con el anuncio de la ilegalidad de los aranceles, Donald Trump dijo, y lo voy a citar textualmente, la Corte Suprema tomó una decisión muy mala, una decisión terrible, pero no importa, porque ahora voy a hacer algo que les va a gustar mucho menos. Esas fueron sus palabras. O sea que aquí, amigos, no ha cambiado nada. Trump anunció órdenes ejecutivas para imponer un arancel global temporal del 10% durante 150 días. Esto es clave. En este caso no va a usar la ley que había usado antes que la Corte derogó, sino está usando la ley de comercio, la que había aplicado con Canadá y con México, pero ahora bajo la sección 122. Pero recuerden el detalle que les dije, 150 días. ¿Qué pasa en 150 días? Bueno, en 150 días promedio es julio y máximo hasta el 1 de julio debe ocurrir las negociaciones del TEMEC o del CUSMA. Esa es la fecha límite. Esta situación hace que Canadá y México estén bajo una presión extra
el momento de llegar a la mesa de negociación. Si no llegan a un acuerdo, probablemente se impondrán represalias arancelarias, cosa que no sería ninguna sorpresa, pues la política de Trump se ha basado en esto, sobre todo en su segundo mandato. Entonces, en este escenario tan volátil, ¿qué está planeando Canadá? Hablemos de lo que se puede observar. En estos 6 meses de liderazgo de Mark Carney ha habido varios acuerdos que muestran una diversificación global comercial. En estos 6 meses de gestión, el primer ministro Carney ha alcanzado 12 nuevos acuerdos económicos y de seguridad, destacando, por ejemplo, el acuerdo con China de enero de 2026, acuerdo estratégico, recuerden ustedes, para reducir aranceles a la canola y a otros productos canadienses, pasando del 85% de aranceles al 15%, a cambio de facilitar la entrada de 49,000 vehículos eléctricos chinos. Pero también ha firmado otros acuerdos, como por ejemplo acuerdos de inversión con los Emiratos Árabes o acuerdos de seguridad con la Unión Europea. Además, está en procesos de negociación avanzada con la India, porque tiene con ellos una meta de duplicar el comercio para el 2030. Pero ¿saben con quién se ha puesto en una negociación mucho más relevante? Con México. ¿Qué cosa muy importante pasó entre el 15 y el 20 de febrero de esta semana? Pues México recibió a 240 organizaciones y más de 370 delegados de Canadá en su país, en una misión que, en palabras del gobierno canadiense, refleja el fuerte interés de las empresas canadienses en expandirse en el mercado mexicano. Y cómo no, si México para Canadá y Canadá para México es el tercer socio comercial de mercancías más importante, después de Estados Unidos y China en ambos casos. Entre los dos, México y Canadá acordaron un plan para profundizar la integración económica en los sectores estratégicos como minerales críticos, infraestructura portuaria, inteligencia artificial y tecnologías de la salud. Pero claro, levantaron las alarmas. Decían algunos, ¿se preparan para dejar fuera de la jugada a Estados Unidos? ¿Se protegen ante sus posibles ataques? Pues según dicen ellos, no. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el ministro canadiense Dominique LeBlanc ratificaron su interés mutuo en mantener un acuerdo trilateral sólido, rechazando la idea de que las negociaciones bilaterales son separadas de Estados Unidos. Pero de todas maneras, sobre la mesa está la incertidumbre, la posibilidad de que Donald Trump busque abandonar el acuerdo trilateral en favor de tratados bilaterales o que imponga, por ejemplo, revisiones anuales que generen inestabilidad hasta el año 2036. Mientras todo esto pasa, el representante comercial de Estados Unidos ha indicado su intención de negociar por separado con México y Canadá. Pero no es la única jugada sobre el tablero. Para quienes me siguen diariamente los resúmenes de las redes sociales, la frase que voy a contarles les resultará conocida. Canadá quiere rascarse con uñas propias. Y ahora vamos a hablar de la estrategia industrial de defensa que se anunció el 17 de febrero. ¿Tú imaginas cuánto es 81,000 millones de dólares? O sea, si ganas... Y es que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lanzó la primera estrategia industrial de defensa de Canadá, comprometiendo, no poco dinero, 81,800 millones de dólares. ¿Para qué? Para reconstruir y rearmar las Fuerzas Armadas, dice él. En palabras de Carney, esta política está enfocada en reducir la dependencia extranjera y fortalecer la producción nacional. Este plan busca generar 125,000 empleos y aumentar la producción local. También con este plan se programa que el gasto de defensa sea del 2% del PIB en el 2026, pero que llegue al 5% del PIB para el año 2035, posicionando a la industria canadiense para aprovechar 180,000 millones de dólares en lo que ellos llaman oportunidades de adquisiciones. Dicho así, pues todo suena fantástico, pero claro que surgen dudas y temores por estar en un mundo que camina hacia las armas como si se tratara de logros. ¿No les parece una locura? Ahora, hay muchas preguntas que surgen también alrededor y es, ¿tendría Canadá, por ejemplo, la posibilidad de quedarse fuera de esta carrera armamentística? Pero antes que eso, ¿para qué quiere Canadá el rearme? Ni de chiste podría enfrentar a Estados Unidos, ni siquiera con el incremento presupuestario de los 80,000 millones anunciados por Carney, porque eso se tendría que confrontar con los 900,000 millones de dólares que invierte Estados Unidos. Pero entonces, ¿para qué? Bueno, voy a recurrir a lo que dicen algunos analistas y lo que ellos han puesto sobre la mesa para discutir. Están recordando la postura que tiene Trump de amenazar a todo aquel país, a cualquier nación que no invierta lo establecido por la OTAN en la defensa de sus países. Es decir, el 2% del PIB, que el año pasado pasó a ser el 5% del PIB. Entonces, con esta inversión reciente anunciada por Carney,
Trump supuestamente perdería el principal argumento para imponer aranceles basados en la ley que les había comentado hace un momento, la ley de expansión comercial con la que él invoca argumentos de seguridad nacional. Pues si ya hay una inversión del 2%, se supone que el país estaría haciendo lo que tiene que hacer para la defensa de su país. Por eso es que el argumento de Trump se cae. Pero vamos a poner otra cosa sobre la mesa, la posición geográfica del Ártico canadiense. Rusia y China están aumentando su presencia en el Ártico y Estados Unidos ya quiere meter su armada en la misma zona. ¿Por qué? Bueno, ya saben por qué, porque él quiere y porque a veces puede. Le motiva su intención de no dejar que haya ninguna influencia de otra potencia dentro del continente. Y lo lograría, dicen los analistas, si Canadá no tiene la capacidad militar para vigilar su propio norte. Entonces, Estados Unidos amenazará hacerlo por ellos mismos. Visto así, apuntar hacia las armas en el país sería casi lógico. Sin embargo, ocurren otras preguntas. Si el fin último es cuidar la economía canadiense, ¿qué sentido tiene tomar dinero de una bolsa para financiar la industria de la defensa, con ánimos de evitar que se retire dinero de otra bolsa, que sería evitar los aranceles que impondría Estados Unidos? Pero no son las únicas cuestiones. El partido NDP, por ejemplo, ha sido quizá el más crítico con esta estrategia industrial, calificando el objetivo del 2% del PIB como arbitrario y rechazando un aumento al 5%. Critican, por ejemplo, que no se priorice inversiones en servicios sociales como vivienda, salud, educación. Además, el partido aboga por defender la soberanía en el Ártico, no solo con las armas, sino también mediante el desarrollo de las comunidades indígenas, apoyándolos a mejorar sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, sugieren un apoyo para mejorar las condiciones salariales y del equipo para el personal militar. Eso está fuera de la estrategia que se ha anunciado esta semana, que más bien ha puesto su foco en la industria. Pero la postura del NDP es cada vez menos fuerte, debido a que está a punto de quedarse sin su poder más estratégico, el de negociar con el Partido Liberal de Carney en el legislativo del país. ¿Y saben por qué? Por lo que les voy a contar ahora. Carney se robó, es una forma de decirlo, no se me vayan a poner bravos, pero se robó a un congresista conservador y se lo llevó para su lado, y con eso casi que tiene la mayoría absoluta en el legislativo. El 18 de febrero, el diputado de Edmonton, Matt Genevieve, abandonó el Partido Conservador para unirse a los liberales de Carney. Es el tercer conservador que pierde Poilievre en 4 meses. Con esto, los liberales quedan ahora a solo 3 escaños de una mayoría funcional, y podrían lograrlo porque están pendientes 3 próximas elecciones parciales, es decir, 3 curules vacantes. Con la mayoría funcional no necesitaría negociar, por ejemplo, con el NDP, que es su aliado negociador más próximo. A ver, revisemos entonces con este cambio cómo quedaría el escenario en el Parlamento. Los conservadores tienen 141 curules, el bloque quebequense tiene 22, el NDP 7, el Partido Verde 1. En total, la oposición tiene 171 escaños, frente a los 169 liberales. Y recuerden que hay pendientes 3 curules. Se preguntarán cómo pasó. Pues el congresista argumentó una crisis de unidad nacional y respaldó la visión económica del primer ministro Mark Carney. Asumirá como asesor especial, escuchen bien esto, asesor especial en asociaciones económicas y de seguridad. Dicen que es un cargo no remunerado. Pero esto nos tiene que quedar sonando. Economía y seguridad. Y tiene sentido porque Matt Genevieve representa a Edmonton, el corazón de Alberta, una ciudad que es conocida como la Puerta del Norte, tierra conservadora y petrolera, donde Estados Unidos ha estado poniendo sus narices tratando de motivar el separatismo, y donde próximamente en octubre se realizará un referéndum convocado por la conservadora premier Danielle Smith. Aunque por un momento todos lo pensamos cuando vimos el Breaking News, la convocatoria en realidad no es separatista, todavía. Y este asunto se los cuento ahora. Entonces retomemos. La premier de Alberta, Danielle Smith, anunció un referéndum provincial para el próximo 19 de octubre de 2026. Smith someterá a votación al menos 9 preguntas divididas en 2 grandes ejes estratégicos. Vamos con el primero, inmigración. Quiere restringir programas provinciales solo a ciudadanos residentes permanentes o personas con estatus aprobado por Alberta. Imponer un requisito de 12 meses de residencia para que los no residentes no accedan a apoyos sociales. Cobrar cuotas por el uso de sistemas de salud y educación a ciertos inmigrantes, exigir pruebas de ciudadanía para votar en elecciones provinciales, entre otras.
Y las reformas constitucionales, que es el segundo gran bloque, tiene propuestas como, por ejemplo, para fortalecer la posición fiscal de la provincia frente a Ottawa. También la abolición del Senado de Canadá, la facultad de la provincia para nombrar jueces de las Cortes Superiores, el derecho a excluirse de programas federales como salud o educación, manteniendo claro el financiamiento correspondiente, priorizar las leyes provinciales sobre las federales en áreas de jurisdicción compartida, etc. Hay que decir que es legal que Alberta celebre un referéndum provincial. Eso es posible y es legal. Pero también hay que decir que los resultados no obligan al gobierno federal a cambiar las leyes ni la Constitución. También es importante decir y recordar que la migración es un asunto federal, no provincial, aunque otro asunto que tenemos que reconocer es que sería muy difícil para el gobierno federal tener el resultado de un referéndum en contra. Ahora, aunque el referéndum oficial de Smith no incluye inicialmente la independencia, existe una petición ciudadana que está en curso y si ellos recolectaran las firmas suficientes, la pregunta sobre la separación de Alberta se podría añadir a la boleta de ese mismo 19 de octubre. En ese caso, insisto, los temas sí se pueden incluir en el referéndum y se pueden preguntar, pero requieren procesos mucho más largos para que un pronunciamiento así sea acatado por el Estado. Y miren amigos, es posible que en política nadie dé puntada sin dedal. Aunque durante la semana aparecían noticias separadas, los aranceles de Trump, la misión comercial de México, la estrategia de defensa, el movimiento para asegurar la mayoría parlamentaria y hasta el referéndum de Alberta, en realidad todo parecía apuntar al mismo lugar, la posición con la que Canadá quiere sentarse a negociar el CUSMA o el TEMEC. Porque no es casual que mientras en Washington suben las presiones, Ottawa diversifique mercados. No es casual que se fortalezca la industria de defensa cuando el argumento favorito de Trump es la seguridad nacional. Y no es casual que el gobierno de Mark Carney busque mayoría legislativa justo antes de las negociaciones que pueden definir un rumbo económico para el país. La mesa del CUSMA parece ser no solo comercio, es poder, es estabilidad política. Y Canadá quiere llegar con un respaldo interno, parece, o tal vez con un músculo industrial y con aliados estratégicos. ¿Lo logrará? ¿Ha tomado el camino correcto? ¿Ha tomado un camino incorrecto? Esa ya es su conclusión. Y ahora sí, vamos con lo internacional. En estos resúmenes ya habíamos hablado de la Junta de Paz. Bueno, eso del nombre es bien curioso porque es algo así como decidir llamarle al infierno sauna spa. Pero bueno, regresemos a lo que es. Ya habíamos explicado que es una propuesta de Trump, que sería liderada por Trump junto a los países que invite Trump, con una membresía de $1,000 billones establecida por Trump para pagarle a Trump, porque él decía que quería reconstruir Gaza y administrar Gaza. Bueno, esta reunión o esta locura tuvo este jueves su primer encuentro. Y no participaron pocos, participaron 47 naciones. Entre las latinoamericanas, Argentina, Paraguay y El Salvador. México se presentó como un observador también. Pero también hay otros países que mencionar. Israel, como no, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Canadá, recuerden, no fue invitado porque, como ustedes saben, Trump le desinvitó porque no le gustó las palabras de Carney en Davos. Bueno, al grano. ¿En qué quedaron? Se comprometieron a un fondo inicial de $17,000 millones, 10 provenientes de Estados Unidos, 7 del resto de países, para construcción inmobiliaria en Gaza. Imagínense, en Gaza. En ese lugar han asesinado a más de 70,000 personas, eso estiman las autoridades locales. Han desplazado a cerca del 90% de la población palestina y en lugar de detener el genocidio, han decidido construir sobre él. Pero no lo harán solo con el dinero de Estados Unidos y sus estados cómplices. También, y así lo informaron en ese espacio, la FIFA recaudará $75 millones para proyectos relacionados con el fútbol en Gaza. Y además, para irnos de espalda, las Naciones Unidas aportarán $2,000 millones para asistencia humanitaria. Y parece ser que esto es por las buenas o por las malas, porque han formado la Fuerza Internacional de Estabilización, el IFS, con tropas ¿de dónde? De Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania. Y se esperan allí 20,000 tropas. 20,000 tropas de ese tipo. Pero además, Egipto y Jordania se han comprometido en entrenar 12,000 policías. Ojalá este tema dominara como dominan ahora el tema de los Terian. Bueno, pero en esta reunión, aquí mismo, pasó algo más, que también huele a armas y tiene que ver con Irán. Trump también lanzó un ultimátum de 10 días a Irán sobre su programa nuclear, advirtiéndole consecuencias severas si no llega a un acuerdo.
Irán respondió y dijo que habrían también consecuencias impredecibles e incontrolables si es atacado por Estados Unidos. Pero bueno, como una evidencia de que la sangre que pueda derramarse no es la de los líderes, Estados Unidos hace un despliegue naval hacia las aguas cercanas a Oriente Medio como medida de presión y se ha elevado el nivel de alerta ante un posible conflicto en este mismo fin de semana. Hasta el cierre de esta edición, las tensiones están muy presentes, pero no ha habido todavía un ataque directo. Esperemos que no lo haya. Ha sido una de las semanas más críticas para Cuba, marcada por un asedio energético casi total y una creciente presión política desde Washington. El bloqueo impide que la isla reciba petróleo. El 17 de febrero, México confirmó un nuevo paquete de ayuda humanitaria con alimentos básicos, arroz, frijoles, pasta, pero no petróleo. También envió productos de higiene. España también dijo que enviaría cosas similares, y ese anuncio lo hizo el 16 de febrero. ¿Qué ayuda realmente espera Cuba? Pues Cuba está esperando la ayuda de Rusia. Al día viernes 20 de febrero, el petróleo que prometió Rusia todavía no había llegado a puerto cubano, aunque se dice que ya los cargamentos están confirmados y en camino, pero están poniendo a prueba el bloqueo naval de la administración de Trump. Miguel Díaz-Canel ha acusado a Estados Unidos de un cerco criminal y genocida. El mandatario admite que hay crisis aguda y se ha mantenido dispuesto a negociar siempre y cuando los términos sean de igualdad. Pero el bloqueo continúa. Con la siguiente nota terminamos, y aquí vamos a unir a Argentina y a Ecuador. Hermanos latinoamericanos, pero hoy también hermanos de una triste noticia laboral, porque Argentina y Ecuador han implementado reformas laborales significativas orientadas a la precarización laboral. Dicen sus líderes que están buscando reactivar la economía afectada por los altos índices de la informalidad. Vaya, en lugar de darles empleo adecuado, pues esta ha sido su solución. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, Argentina eliminó las multas por empleos no registrados y permitió nuevos sistemas de indemnización. Ecuador autorizó jornadas de hasta 10 a 12 horas diarias mediante acuerdos administrativos. Ambos países desmantelaron el derecho adquirido por una jornada de 8 horas, introduciendo mecanismos como el banco de horas en Argentina y la concentración de la carga laboral en Ecuador. Tanto Milei como Noboa dicen que esto ayuda a reducir el miedo a contratar. Y bueno, los trabajadores confirman que ahora lo que da miedo es ser contratado, pero que no queda de otra porque hay que vivir. Claro que las reformas enfrentan feroces críticas como la CGT en Argentina, advirtiendo sobre un aumento del desempleo, y gremios ecuatorianos denuncian la afección a la salud física y a la constitucionalidad de las medidas, entre otras cosas. Este cambio transfiere el control de la relación laboral a la negociación directa, bajo la falsa premisa de que se negocia en igualdad de condiciones. Argentina ha iniciado su cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei, realizado desde el jueves 19 de febrero de 2026. La CGT estimó un acatamiento del 90% con una paralización casi total en los sectores clave como el transporte público, la industria, el petróleo y el empleo público. Con esto acabamos, amigos. Perdón, algunos se preguntarán qué pasó con la información de los Terian. Bueno, yo de los Terian no sé nada, pero aquí les he presentado actividades de personas bastante. No se enojen, pero realmente nos toca hacer todo por resistir al escroleo, esa actividad que parece inocente, pero que nos ha quitado nuestra capacidad de retentiva. Y esto afecta también nuestras discusiones, afecta nuestras posibilidades de conversaciones mucho más profundas. Además, ha dejado que nos distraigan, porque los Terian están dominando una conversación pública que debería estar enfocada hacia otro lugar. Bueno, con esto termino. Nos vemos la siguiente semana para otro resumen de noticias. Pero además recuerden que podemos encontrarnos todos los días entre semana para el resumen diario de lo más destacado en Canadá y en el mundo. Nuestro lugar de encuentro en todas las redes sociales es @ladanielaleón. Síganme, denle like, compartan, comenten. Me gusta saber qué es lo que ustedes piensan. Y recuerden, el domingo Team Canadá versus Estados Unidos en la final de hockey. Hay varias maneras de luchar. ¡Vamos, Canadá! Nos vemos.